Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en este nuevo episodio de nuestra serie, de nuestro seminario sobre los límites de lo humano. En la tarde de hoy tenemos la conferencia de Gustavo, es decir, del profesor Gustavo Quirola, quien coordina este seminario desde el año 2019. Em, pues Gustavo no necesita presentación, pero me limito a tres cosas. Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Su trabajo se ocupa de reflexionar acerca de la biopolítica, de las relaciones entre tecnología, humanidad, tecnología, humanidad, animalidad. Y en la tarde de hoy nos va a presentar algo de eso en el espíritu de la filosofía de Gilles Deleuze. Entiendo que hay una variación ya en el título de la conferencia. Adelante, por favor. Entonces, pues le cedo la palabra a Gustavo para que nos cuente acerca de lo de sí, este asunto del naturalismo maquínico en sus variaciones. Gustavo, gracias. Gracias, Héctor. No, el cambio de título no es tanto, es un naturalismo intensivo, no un naturalismo maquínico, aunque explicaré también ese cambio. Bueno, muchísimas gracias a Héctor, muchísimas gracias a ustedes por venir. Un día lluvioso, un viernes a esta hora y un día lluvioso. Bueno, eh, un comentario al afiche. Yo no soy músico, entiendo muy poco de música, pero les voy a decir por qué puse esto. No, no, es un vallenato. Ni tampoco entiendo de vallenato, se me olvida siempre que hay tres ritmos y nunca me acuerdo cuáles son. La imagen, la imagen correspondiente, la imagen corresponde a una partitura de una obra que se llama Violín Concreto de Gregory Ligeti. En febrero de 1978, en el IRCAN, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica y Música de París, se convocó un grupo de músicos y filósofos a conversar durante 3 días alrededor del tema el tiempo musical. Entre los participantes estaban Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Luciano Berio y Pierre Boulez, entre otros, nada más. En fin. En su conferencia, Boulez presentó 5 piezas musicales. La primera fue Kammer Concert de Ligeti, seguidos por obras de Messiaen, Stockhausen y el mismo Boulez, y una final de Elliot Carter. En su intervención, Deleuze toma como punto de partida el comentario y método de Boulez alrededor de estas piezas. Dice que a través de lo que se ha escuchado, se aprecia como un tiempo no pulsado se desprende del tiempo pulsado. El primer rasgo de este tiempo no pulsado, un tiempo en estado puro, como diría Proust, concierne a la duración, en términos de Bergson, la durée, a la coexistencia o multiplicidades de tiempos heterogéneos. Dice él, es heterocronías, coexistencia de tiempos heterogéneos, que en principio no coinciden y que son como series divergentes. Es estudiante de Leibniz sabrán qué quiere decir que converjan o qué significa que las series diverjan. Convergen en un punto o divergen. En fin. El problema continúa es cómo estas heterocronías divergentes van a poder articularse, ya que, cito, están privadas de la solución clásica y muy generalizada que consiste en confiar a la mente el cuidado de imponer un compás, una cadencia métrica común a todas estas duraciones. Esta es la cita.
Recuerdo una conferencia de Carolina Noguera Palau, compositora y profesora de la Javeriana, y por eso puse lo de Ligeti, buscamos lo de Ligeti con Héctor. Perdón, recuerdo esa conferencia de Carolina Noguera, que se planteó precisamente esta cuestión en la obra de Ligeti, cómo articular tiempos heterogéneos, tiempos no pulsados, y que se sirvió de los términos de Deleuze y Boulez, espacio liso y espacio estriado. Espacio liso y estriado son términos de Boulez. Espacio liso, que es espacio no métrico, tiempo no pulsado, y espacio estriado o métrico, tiempo pulsado. No hablaré más de música, se salvaron ustedes, ni de vallenato. Sin embargo, las multiplicidades e intensidades serán nuestro tema. ¿Cómo se transita de una multiplicidad a otra a través de umbrales críticos o singularidades? Y cómo finalmente entender la naturaleza como un plano de inmanencia poblado y recorrido por singularidades, acontecimientos, virtualidades. La última frase es de Deleuze y Guattari, rebosante de ordenadas intensivas, ordenadas en el sentido de grados, de grados de intensidad. Bien, esto me permite hacer una introducción ahora. Lo que acabo de hacer es más bien un reconocimiento a Carolina. Bien, y ahora voy a hacer una introducción. Sobre el proyecto de los límites del humano, que tiene que ver con lo que llevamos haciendo con Héctor, pero también con Ana María Rosas, que está en Estados Unidos haciendo su doctorado en filosofía de género. Esperemos que no la devuelvan. Eh, en fin, perdón. Ok, perdón, no me voy a reír de eso, es una cosa grave. Bien, introducción al proyecto de los límites del humano con Ana María Rosas y Héctor. Lo que voy a decir ahora lo hemos estado pensando juntos, porque el título, fíjense, Gilles Deleuze, Seminario, los límites del humano, naturalismo, todo está ahí. ¿Ok? Entonces, decimos con Héctor y con Ana María, ¿cómo entendemos la noción de límite? Nos hemos servido para ello de una definición, se ha publicado en el primer volumen de los límites del humano, eh, una definición de límite que aparece en diferencia y repetición de Deleuze. Comillas, cito, el límite peras en griego ya no designa aquí lo que mantiene una cosa bajo una ley, ni lo que ni lo que la termina o la separa, sino por el contrario, aquello a partir de lo cual, el límite, aquello a partir de lo cual se despliega y despliega toda su potencia. Hasta ahí diferencia y repetición. En el Leibniz habría podido decir, el límite es como un pliegue que se pliega sobre sí mismo, pero que al mismo tiempo en ese pliegue se despliega. El límite es aquello a partir de lo cual, sigo yo, la cosa despliega su potencia más allá de cualquier constricción dada y a partir de lo cual no deja de ir más allá de sí misma. Límite entonces es límite poroso, agujereado, espacio de tránsito, pero también un límite monstruoso, el movimiento de la ibris. Sobrepasar un límite siempre tiene sus riesgos, ya veremos. No siempre sobrepasar un límite implica el despliegue de una potencia que al mismo tiempo abre posibilidades nuevas, sino también riesgos. Podríamos decir incluso un movimiento salvaje de destrucción. ¿Okay? Nosotros lo hemos dicho porque creemos en el grupo que aunque hay que plantear la borradura del límite para algunos casos, no para otros, que hay una ética, una política del límite, por ejemplo, de la explotación de la naturaleza. Bien, dos, otro término que usamos, umbral crítico, que va a ser quizás uno de los conceptos más al que más me voy a centrar. Giorgio Agamben, en el texto En cuanto la casa se quema,
desde el dialecto del pensamiento, comentando una cita de Walter Benjamin respecto de los ritos de paso, distingue entre umbral y límite. Precisamente, dice Agamben, el umbral deviene en un espacio en el cual pueden ocurrir cambios, pasajes e incluso fenómenos de flujo y reflujo, como en las mareas, como quien, como quien como quiere que sea, es un espacio que posee propiedades que lo caracterizan y no simplemente un límite que debe atravesarse. Es decir, el umbral no solo es un límite que debe atravesarse, sino también un espacio, ¿cierto? El umbral es como debajo de la puerta, en fin, una zona de indiscernibilidad, no solo un lugar de paso, no es solo tránsito, ¿ok? Es más que eso, flujo, reflujo de fenómenos, como en las mareas, en que suceden y pueden ocurrir cambios. Tercero, limitrofía. Jacques Derrida, en el animal que estoy siguiendo, nos advierte que el límite, el límite, si es determinado y fijo, o incluso si no cesa de desplazarse, siempre está acompañado por una zona aledaña de vecindades que lo constriñen como límite, pero que también lo llevan más allá de una plena distinción, como, como si el límite fuera algo fijo. Se puede ir desplazando. Dice Derrida, no solo porque se trata de lo que se desarrolla y crece en el límite, crece en el límite, alrededor del límite, manteniéndose con el límite, sino que alimenta el límite, el límite. De hecho, esa es la raíz de limitrofía. Trofos, cadenas tróficas, son de alimentación, lo saben los médicos. Entonces, limitrofía es lo que alimenta el límite, las vecindades que alimentan el límite. Lo hacen crecer, es como un metabolismo del límite. ¿Okay? Lo genera, lo hace crecer y lo complica. Todo lo que diré no consistirá más, no consistirá en absoluto, perdón, lo dije mal, todo lo que diré, dice Derrida, no consistirá en absoluto en borrar el límite, sino en multiplicar sus figuras, complicar, espesar, desalinear, plegar, dividir la línea precisamente haciéndola crecer y multiplicarse. Hasta ahí Derrida. Fueron como algunos aspectos con los que nosotros pensamos el límite, el umbral crítico, porque los títulos también de los libros se llaman los límites de umbral crítico uno, umbral crítico 2. Bien, entonces por ahí vamos. Francesca Ferrando, en Poshumanismo Filosófico, resalta el sentido de los prefijos anti y pos en los términos antihumanismo y poshumanismo. Ella incluso también habla de transhumanismo, que no tocaré. Un caso ejemplar de antihumanismo lo entiende a partir de la muerte del hombre promulgada por Foucault en Las palabras y las cosas. Se trataría de una posición radical en la que Foucault interpreta a Nietzsche, la muerte de Dios que conlleva a la muerte del hombre. Un cambio en la episteme de lo humano, o en la formación discursiva de lo humano, típica de la Ilustración del siglo, en fin. El problema del humanismo venía antes, pero esta cosa de la formación discursiva del humano, sobre todo, está en la modernidad y en el siglo XVIII. Pero una muerte de Dios, Nietzsche, significaría entonces una muerte del hombre. Un cambio en la episteme o en la formación discursiva del humano, erigida en ilustración, daría paso entonces a la episteme de lo sobrehumano, de la superación de lo humano, aludiendo a la figura del superhombre, del Übermensch en Nietzsche. Lo poshumano, por su parte, hace referencia a una posición más cercana a Derrida y concierne menos a una superación del humano y más a una deconstrucción del humano, un proceso que no cesa de interrogar constantemente, incluso en los términos de la limitrofía que habíamos comentado, los límites del humano.
Nosotros podríamos preguntar si Deleuze es un humanista, un antihumanista o un poshumanista. Definitivamente no es un transhumanista. Sin embargo, a pesar de todo, el mapa conceptual elaborado por Ferrando resulta difícil, como quizás exigiría una deconstrucción a fondo, que la muerte del hombre de Foucault pueda interpretarse bajo el estrecho límite de la categoría de antihumanismo. Ella hace todos los matices para no situar al propio Nietzsche bajo esta égida. A Foucault sí, a Nietzsche no, pero no lo hace con Foucault. Pero miren lo que nosotros podemos hacer. Hegel, por ejemplo, con Deleuze, pasa frecuentemente por un humanista, y así lo interpretó Alexander Koyev, apoyado en la antropología filosófica de la época. No obstante, en un trabajo dedicado a Jean Hippolyte, estudioso de la obra de Hegel, Deleuze sostiene, cito, la filosofía debe ser una ontología, no puede ser otra cosa. Que la filosofía sea una ontología significa ante todo que no es una antropología. Hippolyte, Hippolyte se eleva entonces contra toda interpretación antropológica o humanista de Hegel. El saber absoluto no es una reflexión del hombre, sino una reflexión del absoluto en el hombre. Es un texto que es un homenaje de Deleuze a Jean Hippolyte, pero que desarrolla muy bien, y le aconsejo ese texto, de un lindo libro de Julián Ferreira, argentino, que se llama La danza turbulenta, Hegel y Deleuze. Bien, entonces recuerden, el saber absoluto no es una reflexión del hombre, sino una reflexión del absoluto en el hombre. Okay. Se me olvidaba leer un epígrafe. Me acordé ahora que leía Hegel. Me acordé de Spinoza ahora que leí a Deleuze hablando de, Hegel, de Jean Hippolyte, que hablaba de Hegel en un comentario de Julián Ferreira. Series de pensamiento, a veces convergen, a veces divergen. Comillas, jamás somos nosotros los que afirmamos o negamos algo de la cosa, sino que es la cosa misma la que afirma o niega en nosotros algo de sí misma. Spinoza, breve tratado. Le dirá Cézanne, cuando una montaña piensa en mí, ¿okay? Cuando pinta 1000 veces la montaña de Santa Victoria. ¿Okay? Por eso dice el paisaje y el hombre completamente ausente, pero sin embargo ahí. ¿Okay? Bien, ese sin embargo es tu límite de lo humano. Listo. Eh, Charles Sanders Peirce dice que en el corazón, la esencia, la naturaleza de la percepción es el universo el que nos fuerza a pensar. Bueno, no es el hombre el que piensa, es el universo en el hombre. Ya, listo. Esto es lo que quiero decir. Cantidades intensivas y extensivas. Noción de multiplicidad. Afirman Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, cito, una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones, que no pueden aumentar sin que ella cambie naturaleza. Dividirse, aumentar sin que ella cambie naturaleza. Las leyes de combinación aumentan, pues, con la multiplicidad. Eso está en Mil Mesetas. En un texto de Landa, Manuel de Landa, Ciencia intensiva, filosofía virtual, que siempre trata de hacernos comprender la filosofía de Deleuze, poniendo siempre casos, ejemplos y análisis de la ciencia. Él habla de, y esto es un concepto científico, espacio de posibilidades. Pero todo espacio de posibilidades que constituye una multiplicidad tiene un punto de singularidad hacia donde los elementos, los componentes de la multiplicidad tienden sus trayectorias
Eso se llama una singularidad en un espacio de posibilidades que constituye una multiplicidad. Una multiplicidad no es una esencia, una multiplicidad no es no lo uno, lo múltiple, no es adjetivo, es un sustantivo, una multiplicidad. Entonces, elementos heterogéneos que se relacionan entre sí, constituyéndose y afectándose uno a los otros, y que eso se dirige la conducta de la multiplicidad, su trayectoria hacia un punto singular que voy a explicar. Si es más de un punto, uno a veces encuentra que se trata, ese punto se llama un atractor. Si es más de un punto, uno puede encontrar que se mueve hacia dos puntos, en un atractor toro, pero si hay muchos más, puede ser un atractor caótico. Hasta ahí. Según el mismo de Landa, todos los manuales de física suelen distinguir, por filósofo no sé por qué nos cuesta tanto, los manuales de física suelen distinguir entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las extensivas implican la longitud, el área, el volumen, pero también la cantidad de energía y la cantidad de materia, la masa. Estas propiedades se comprenden como intrínsecamente divisibles. Es un ejemplo que pone de Landa. Dividir un volumen de materia en dos partes iguales tendrá por resultado dos cantidades de materia con la mitad del volumen original. Divido una cantidad de materia en dos, lo divido. Tengo ok. Bien. Las propiedades intensivas, en cambio, ejemplificadas por la temperatura o la tensión, no pueden dividirse de igual forma que los volúmenes. Por ejemplo, si dividimos un recipiente de agua de 90 grados centígrados de temperatura en dos recipientes de agua, cada uno a la mitad, cada recipiente no tendrá 45 grados, sino la misma temperatura, 90. Luego las cantidades intensivas no se dividen así, ¿ok? O son indivisibles en este primer sentido. Y sin embargo hay un sentido en que son divisibles. Voy a seguir con Delanda. Sin embargo, las cantidades intensivas para Deleuze pueden dividirse, pero no se dividen como las cantidades extensivas, ya hemos visto. Esto significa que no pueden dividirse sin que cambien de naturaleza. Sigamos también un ejemplo de Landa, que llama él transición de fase. Cito, el vapor de agua cuando se enfría hasta llegar, término, umbral crítico, lo subrayo, 100 grados Celsius al nivel del mar. El vapor del agua cuando se enfría y se condensa en un líquido, después de la ocurrencia de este evento singular o extraordinario, extraordinario aquí no es que sea un misterio ni nada, no, sino un procesos ordinarios y de pronto un pico extraordinario. Después de la ocurrencia de este evento singular o extraordinario, se condensa a 100 grados Celsius, conforme continúa disminuyendo la temperatura, lo que se sigue es una serie de eventos ordinarios. Cada baja de temperatura adicional solo tiene un efecto lineal de enfriamiento en el agua líquida. Una serie que se extiende hasta llegar a otro evento singular, el punto crítico de congelación, que ocurre a 0 grados Celsius. Así, las singularidades que definen una multiplicidad se convierten en el origen de una serie de eventos ordinarios. Lo extraordinario es el punto singular a partir del cual se cambia de naturaleza, como dice Deleuze, a partir de un umbral crítico y se sigue un evento ordinado. ¿Okay? Así las singularidades que definen una multiplicidad se convierten en el origen de una serie de eventos ordinarios que se extienden hasta la vecindad de otras singularidades que pertenecen a otras multiplicidades. Creo que así se puede explicar cómo se pasa de una multiplicidad a otra por grados, por un orden de gradientes, ¿okay? De intensidad. Bien, estas singularidades pueden entenderse también como un conjunto de virtualidades. Cada singularidad
¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que en el pico después pasa algo? Una ocurrencia que pasa en el pico a partir de la cual se modifica la serie o se entra en otra serie. Porque la singularidad recoge un conjunto de virtualidades. La palabra virtual no significa solo posible, sino tensiones, tendencias. Antes de que llueva hay una virtualidad del aguacero, de la tempestad. ¿Ah? Fuerzas, tensiones, pero todavía no se ha producido. Fuerzas, tensiones, todo está virtual. Virtus, vis en latín es fuerza, virtus también, inclinación. Algo se inclina a algo. Todavía no es, pero está inclinado. ¿Okay? Todavía ya es, pero es un todavía. ¿Okay? Es un es, pero es un todavía. Pura virtualidad en el tiempo. ¿Okay? Eso es lo que es una singularidad. Una serie de elementos que están ahí, que en su relación unos con otros provocan, inclinan, están a punto de. ¿Listo? Cuando la cosa sucede, se llama actualización y lo virtual se actualiza. ¿Listo? En esos puntos ordinarios, el agua se va enfriando. ¿Listo? Okay. No quiero complicarlo, pero dice Deleuze que, y explica adelante, explican todos, que las cantidades intensivas producen las cualidades. Entonces la cualidad es como una intensidad que permanece estable del agua fría. ¿Okay? Pero también, depende cómo lo pensemos, ya no nos interesa solo que está fría, ¿cierto? Sino que nos interesa verla como masa homogénea, la podemos dividir independiente que esté fría o no. Agua fría a un lado y agua fría al otro. ¿Ok? Entonces, dice Deleuze que las cantidades intensivas son antecede a las cualidades y a las cantidades extensivas. Fíjense que cuando se da esta estabilidad de la intensidad en las cualidades, uno no dice que el blanco, por ejemplo, que es una cualidad de blancura, eh, se divida. Como así, divide el blanco, uno no entiende que hay un blanco a un lado, un blanco al otro, pues sí, esto ya no está dividiendo el blanco, está diciendo la masa que está blanca. ¿Ok? Blanco no se divide, las cualidades no se dividen, decía también Bergson. Sin embargo, Duns Scoto, y esto no solo fíjense que es un asunto de física, pero es un asunto también de metafísica, Duns Scoto y Deleuze en los libros sobre cine, el volumen 3 de la publicación de Cactus, remonta esto hasta el neoplatonismo, las cantidades intensivas que se producen en la emanación del uno todo. Perdón. Entonces, dice, y esto lo ha explicado bien Héctor en un artículo sobre Duns Scoto y Deleuze, que la blancura es una cualidad, pero incluso cuando ya se ha estabilizado la cualidad, uno puede ver en la blancura grados de blanco, que equivaldrían a los modos en Duns Scoto, ¿sí? Las modificadas. Hay blanco, que es una cualidad, pero interior de blanco puede uno ver grados, cantidades de blanco. Entonces ven ustedes cantidades extensivas. Por ejemplo, ¿cómo? Y esto se puede intercalar. ¿Cómo una cantidad extensiva produce intensidades y cualidades? Por ejemplo, porque primero se ve como extensivo. Los biomarcadores, los médicos que están aquí me ayudan. Hay un biomarcador. Bueno, un biomarcador para qué se usa en medicina, para ver cada biomarcador, depende de lo que se esté midiendo, ¿cierto? En la sangre, sobre todo, se le hace unos exámenes para saber si tiene el colesterol alto, yo qué sé. Entonces, esos biomarcadores registran saturación, no saturación, qué tanta cantidad de algo hay ahí, de moléculas que se están produciendo. Que pueden venir de la tiroides, si hay un biomarcador para la tiroides, si hay un límite en que uno se pasa y dice, wow,
se pasa el azúcar, se pasa de tal cosa, todos son biomarcadores. Y uno va a hacer un examen y le sale el azúcar alta, la tiroides. Entonces, fíjense que son cantidades extensivas, porque es tantas moléculas de tal cosa, pero esas cantidades intensivas pueden hacer cambios en el cuerpo, físicos en el cuerpo, que usted registra como un síntoma. La enfermedad es una cualidad, pero puedes estar más o menos enfermo. ¿Ok? Pero puedes pasar el umbral. Pasar el umbral puede ser la muerte o la aniquilación. Luego, no tomen todos como, uy, qué chévere, pasamos de una multiplicidad a otra. Eh, no lo tomen así. Pasar un umbral crítico puede ser una desestratificación salvaje del ordinario. ¿Ok? Esto, una, un movimiento de desterritorialización aniquilador, asesino, una línea de muerte destructiva. Nos está pasando, lo llamamos fascismo tecnológico. Bien, porque esto no solo se dice en la metafísica, porque no se puede hacer política sin ontología. Bien, ok, perdón, me perdí. El vapor del agua, papá, bien. Ok, podemos entonces comprender las multiplicidades en hilera de 1000 mesetas. De un lado tenemos que una multiplicidad está compuesta por la simbiosis de un número finito de dimensiones. La multiplicidad siempre es finita, ¿ok? Pero ahí pasa algo. Por otro lado, en la medida en que ese número crece o decrece, esta crece o decrece, cambia de naturaleza, no cesa de transformarse en otras multiplicidades en hilera, según umbrales y sus puertas. Ahí la cita. De esta manera, Deleuze y Guattari hacen coincidir las nociones de multiplicidad y devenir en una misma continuidad conceptual. Ese movimiento que lleva de una multiplicidad a otra describe un proceso de desterritorialización y de reterritorialización. Desterritorialización en el sentido en que una multiplicidad es arrastrada hacia un umbral en el que ya no conserva su naturaleza. Y reterritorialización en el sentido en que entra en una nueva. Sus segmentos, estratos, dimensiones constituyen nuevas conexiones. La naturaleza habrá de ser considerada entonces como un plano de inmanencia o de, sabe Héctor, univocidad, inmanencia absoluta. Y no se dice, no se le puede atribuir la inmanencia a una cosa como inmanencia a la sustancia, inmanencia al sujeto, inmanencia a tal cosa. La inmanencia es absoluta, es inmanencia en sí misma, inmanencia propia, inmanencia. Como aunque Spinoza dice inmanencia a la sustancia, pero la sustancia nunca está por fuera de los modos que le son inmanentes. Entonces, ni es una cosa ahí sobre la que subyacen cosas. La, inman, y la inmanencia, el plano de inmanencia no persiste en el sentido eh, ontológico, no persiste a las, más bien en el tiempo. El plano de inmanencia no está antes, no persiste a las multiplicidades que lo prueban, que lo pueblan. En la medida que hay una hilera de multiplicidades que se pasan uno con otro, se va configurando el plano de inmanencia. La naturaleza entonces habría que considerarla así, en un único mismo sentido, univocidad, en un único sentido que se dice la inmanencia de la inmanencia. La naturaleza como conjunto, la palabra conjunto entre comillas, de multiplicidades, multiplicidades de multiplicidades. Las nociones de fibra, singularidades o umbrales designan la consistencia de este plano. Por eso Deleuze y Guattari a veces dicen plano de inmanencia o plano de consistencia. ¿Okay? La consistencia está ahí, en cómo convergen las singularidades, pero pueden divergir. Y por eso a veces el plano tiene algunas líneas de territorialización destructiva. No del plano, de salud. Bien, la vergüenza
y la cuestión del humanismo. Hacer todo, de aquí se sigue pues que el hombre no es nada más que un modo ahí en medio de unas, un, 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 un efecto de unas singularidades y que eso terminó siendo algo como regular. O sea, de ahí se sigue, si ya yo he hecho esto de hacer un naturalismo intensivo, pues ¿qué es el hombre? Imagínense. Ok, bien. No, es interesante porque de todas maneras el hombre en 1000 mesetas aparece en un estrato que no es el, aunque tengamos de eso, por supuesto, no es el físico-químico, no es, aunque tengamos de eso necesariamente, todo eso lo somos, un estrato, otro estrato. Lo escalar es tanto de grados de intensidad como de grados de estratificación, como de sedimentos, ¿ok? Entonces, existe el estrato físico-químico, existe el estrato orgánico y biológico y existe finalmente el estrato que llaman aloplástico. Ahí en ese tercero es que aparece el hombre. Y el hombre es una singularidad. Por ejemplo, el lenguaje. Sin embargo, hay que decir homínidos, porque algunos ya tenían lenguaje. Pero hay eh, ni siquiera de signos, porque ya entre los animales hay signos, índices. eh, Muchos de esos procesos ya venían dándose, solo que producen una singularidad en lo que llamamos humano, un sobrepliegue. Bien. Sin embargo, Deleuze y Guattari no solo muestran el estrato en que aparece el humano, el estrato aloplástico, sino que muestran también, y esa es gran parte de la riqueza del libro, cómo deshacer esa singularidad haciéndola agenciamiento maquínico, pero por eso no puedo, como yo me iba a centrar en las intensidades, no dije el otro. Maquínico significa hacer máquina con, entre elementos heterogéneos. Hacer máquina con, como uno hace máquina con la bicicleta, ¿ok? Aprende una velocidad que antes no tenía, ¿listo? O con un caballo, en fin, que hayas domesticado, ¿cierto? Entonces el caballo domesticado y el caballero hace máquina uno con, pero uno hace máquina con las bacterias del intestino, ¿listo? Esa máquina de bacterias con el intestino es tan tenaz que puede producir depresión, ¿cierto? No, yo señalo a los médicos que están aquí que puede producir depresión. Las bacterias del intestino producen ciertas moléculas que agravan el autismo. Ok, bien. Entonces, a algunos niños le dan otro tipo de bacterias, tratamientos microbióticos a ver si le ayudan al autismo. Con una rata lo han logrado. Vamos con los niños. ¿Ok? No, ¿ok? Bueno, ¿cómo se, cómo se estresa una rata? De- ¿Cómo, cómo se estresa sociablemente una rata? No lamiéndola. Que se la quitan a la mamá y no la lamen. De hecho, le ponen otra rata ahí macho para que la joda y la joda, ¿me entiendes? Pero no la lamen. Entonces, wow, después hay que darle una microbiota tenaz a ver si la logra. Así. O sea, las bacterias contra el libre albedrío. Hay un libro que escribir. Bueno, me perdí otra vez. Listo, vale, ya. Entonces, lo que estoy diciendo es que el ser humano, aunque sea un estrato, no deja de devenir maquínicamente por agenciamiento con la bacteria, con en fin, con otro, a través de también la prolongación de sus tecnologías, de devenir otra cosa. Eso es, que no solo es un estrato que no deja de devenir para lo que nos concierne a nosotros en los límites de lo humano. Héctor, que hemos visto que ahí
El límite hay que pensarlo críticamente, en un umbral crítico con las máquinas, con los desarrollos tecnológicos, pero también con los otros vivientes y con la naturaleza en general, que es aquí multiplicidad de multiplicidades, en un plano de inmanencia, que no cesa de torcerse, retorcerse, plegarse, replegarse, desplegarse, como la cromatina sobre la histona. Yo miro nuevamente a los médicos, que como la histona es una proteína sobre donde los cromosomas se enroscan, se enroscan, pero si se desenroscan, se expresan de una manera y se siguen enroscando, expresan otras proteínas. Es fantástico esto. ¿Ok? Algunas moléculas hacen que se enrosque, otras moléculas hacen que se desenrosque, y esas moléculas que vienen de afuera, del exterior, y ese proceso lo llamamos epigenética. Ok, bien, vale. Ok, y no me digan que... Y por eso es que el estrés postraumático se hereda, y no solo las ratas. Estamos en esas. Estamos, digo yo, la humanidad que piensa en mí. Bueno, en una entrevista, ahora vamos a ver la cosa más loca. Después de decir todo esto, preguntar, oye, en el fondo del es no permanece humanista. Bien, en una entrevista concedida a Antoni Negri, yo hice este trabajo en un artículo, pero nunca me lo pregunté si con eso era realmente un humanista o no. En una entrevista concedida a Negri, de él se refiere al acento trágico melancólico. ¿Cómo vamos, Héctor? Bien. Un acento trágico melancólico que el italiano dice percibir en 1000 mesetas. En su respuesta, el francés afirma haber sido impresionado por Primo Levi cuando habla de la vergüenza de ser hombres. Primo Levi, que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz, al final sale de Auschwitz y dice que sentía ante eso, la vergüenza de ser hombre. ¿Okay? Parece entonces oírse por todas partes en la obra tardía de Deleuze, vergüenza, vergüenza, mostrando cómo se prolonga este sentimiento a las circunstancias más cotidianas, no solo a Auschwitz, a la que nos conduce el capitalismo actual, tecnofascismo que ha conducido el capitalismo actual. Interesante, esto es del 1991, la entrevista con Negri, pero ahí está todo. ¿Okay? Vergüenza, vergüenza. Wow. Y los sinvergüenzas, ¿no? ¿Okay? Ordenanzas sinvergüenza, ¿cómo se dice? Un sinvergüente psicópata emitiendo ordenanzas, ¿ok? ¿Cierto? Decretos de ley, ¿cierto? Decretos con fuerza de ley, como si estuviera un estado de excepción, ¿ok? No hay un solo Estado, cito, democrático que no esté comprometido hasta la saciedad en esta fabricación de la miseria humana. Lo que nos avergüenza no es tener ningún medio seguro para preservar y a fortiori para liberar los devenires, incluso en nosotros mismos. Campo de posibilidades, devenires. Ok, un poco de aire que me hago, me asfixio, y de él se asfixia y se bota del 7.º piso. Así murió, se suicidó. ¿Ok? Pero bueno, antes nos dijo, nos asfixiamos un poco de aire, ¿cierto? Vergüenza, vergüenza. La vergüenza de ser hombre se vuelve a este respecto un leitmotiv. Vergüenza ante las circunstancias que acechan los modos de existencia y de pensamiento. Vergüenza, esta expresión me gusta, ante la ignominia de las posibilidades de vida que se nos ofrecen. Ignominia, vergüenza ante qué, ante la ignominia, vergüenza de ser hombre ante la ignominia. Fíjense que si era un humanista, esto es lo que quiero plantear, sería un humanista raro, es un humanista por lo negativo, ¿cierto? No es un humanista por los valores del hombre superiores, no, es un humanista que piensa al hombre, se avergüenza de él por debajo, ¿cierto? Por la miseria que es capaz de producir. Y entonces uno siente vergüenza del hombre por lo que el hombre es capaz de producir, la inhumanidad en el hombre. Ese sería el humanismo de Deleuze, sentir vergüenza por el hombre en su inhumanidad.
Esa es mi pregunta. Y entonces Deleuze no escaparía de la ignominia de ser hombre, ¿cierto? De la vergüenza de ser hombre ante su ignominia. Entonces tenía un sentimiento profundamente humanista, aunque fuera por abajo. Eso, por eso la vergüenza. La vergüenza del hombre es humanista, porque precisamente el hombre ha llegado a la ignominia de la inhumanidad. ¿Listo? Deleuze humanista. Cierro. No. Este pensamiento de vergüenza surge como un poderoso motivo para pensar lo político, para construir una filosofía política. Nos encontramos aquí ante una cuestión impostergable: apelar ahora a la vergüenza en estos tiempos ensombrecidos de reacción y de fascismo tecnocrático, como motivo imprescindible para pensar lo político. No estaríamos necesariamente abocados a pensar más allá entonces de lo que habíamos dicho, como de un humanismo deleuziano pensado por debajo. ¿Lo entendimos? O sea, creo que está bien. Vuelvo a decirle, esto, la vergüenza es lo que nos lleva a pensar. Ahí podía ser deshumanista. ¿Listo? Pero en tanto lleva a pensar lo impensado, la ignominia misma, tal vez estaríamos hablando, ¿cierto? En filosofía política, de una posibilidad de ir más allá del humanismo que le atribuimos a Deleuze. La ignominia produce, es humanista, pero al producir lo que da que pensar, sobrepasa los límites de su propio, del humanismo que le estamos atribuyendo. Un jergoso para decir simplemente, miércoles, sí le duele el hombre, el ser humano, pero la salida no es lo humano, sino el umbral crítico, las singularidades, el pliegue del despliegue. ¿Ok? Porque el que piensa no es el hombre, es el absoluto. Comillas. Avergonzarse significa ser entregado a lo inasumible, dice, eso es de Agamben. Pero lo así inasumible no es algo externo, sino que procede de nuestra propia intimidad, es decir, de lo que hay de nosotros de íntimo. Hasta ahí Agamben. El yo avergonzado está expuesto en lo más íntimo, pero esta situación lo expropia de sí mismo al exponerse a lo más íntimo, al mismo tiempo que no puede dejar de estar presente ante su propia ruina. De modo que la vergüenza implica igualmente la autoafección. Es ahí donde está la salida. La autoafección es un pliegue. La vergüenza nos entrega a un yo abyecto, inasumible, que rechazamos plenamente, pero el que somos al mismo tiempo testigo. Somos pues testigo de unas circunstancias ignominiosas de vida que se nos ofrecen y que no dejamos de asumir. Eso también es ignominioso. 76 millones votaron por la barbarie. Sin embargo, es un sentimiento ambivalente, porque ya a través de lo inasumible se produce una distancia que finalmente demanda un compromiso con nosotros mismos y con nuestro tiempo, o si no, nos sentiríamos vergüenza. Es en este sentido que la autoafección vergonzosa se convierte en el patos que nos da fuerza a pensar lo impensado políticamente, lo político como lo impensado de la política. La experiencia de la vergüenza se solapa con la experiencia límite, la experiencia de la vida mediante la cual captamos su máxima, la experiencia de la vida mediante la cual captamos su máxima intensidad y a su vez su imposibilidad, entre la imposibilidad de vivir y la máxima intensidad de vivir, entre lo inasumible y la diferencia intensiva. Una vida eventual adviene al pensamiento, una vida que grita a la muerte, que resiste a la servidumbre y a la ignominia. Linda la filosofía. Ahora a ver si la gente le para bolsa vaina. Lo que más. No, mentira, esto ya no es. Lo último no es de Les. Siempre. Eso no solo es. La gente se para. Eso yo no es de Les. Eh, eh, Le puedo decir, una vida que grita la muerte, que resiste a la servidumbre y la ignominia. Por supuesto, no solo son los filósofos los que la experimentan. Cito, lo que más nos falta, dice Deleuze, es
hacer creer en el mundo, hacer creer en el mundo, no en el hombre, en el mundo, así como suscitar acontecimientos, aunque sean mínimos, que escapen al control, hacer nacer nuevos espacios-tiempos, aunque su superficie o su volumen sean reducidos. La capacidad de resistencia, o al contrario, la sumisión al control, se deciden en el curso de esta tentativa. Estamos en un umbral crítico, grave pero crítico, o la destrucción o la vida intensa. Socialismo, barbarie. En imagen, tiempo sostiene. Rosa de Luxemburgo, por supuesto, que acaba de hablar en mi grito, porque las voces también son las voces de la historia. Comillas, lo que se ha roto es el vínculo del hombre con el mundo, eso es lo que le preocupa a él, es no el hombre, el vínculo. Y el vínculo es la posibilidad de todas las vidas intensas. A partir de aquí, este vínculo se hará objeto de creencia. Necesitamos una ética, una fe. Y esto hace reír a los idiotas, porque decimos fe, creencia, no en otro mundo, en el mundo. La gente ha dejado de creer en el mundo. Necesitamos una ética, una fe, y esto hace reír a los idiotas. No es una necesidad de creer en otra cosa, sino una necesidad de creer en este mundo del que los idiotas forman parte. Gracias.